Cuando el nombre de Pitágoras resuena en nuestra mente, la mayoría de nosotros evoca una imagen muy concreta, el teorema que aprendimos en la escuela y el familiar triángulo rectángulo. Sin embargo, tras la aparente simplicidad de esa ecuación, se esconde un relato mucho más profundo y enigmático. En este viaje, seguiremos las huellas de uno de los filósofos más misteriosos de la antigüedad. Un hombre que proclamaba que los números eran el fundamento del universo, que podía escuchar la música de las esferas y que fundó una comunidad regida por estrictas leyes de armonía y purificación interior. Descubrirás cómo su doctrina fusionaba las matemáticas con el misticismo, por qué sus discípulos hacían votos de silencio y de qué manera su escuela se encontró en el epicentro de un conflicto político. Desvelaremos los secretos de la vida pitagórica, la legendaria muerte del maestro y cómo, siglos después, su nombre se convirtió en un símbolo de sabiduría que inspiró a Platón, a astrónomos, alquimistas e incluso a científicos de nuestra era. Sugiere en los comentarios temas para futuros videos y no olvides suscribirte al canal. Nuevas historias para conciliar el sueño se publican aquí a diario. La isla de Seimes, el origen del viaje, la isla de Seimes, abrazada por las aguas del mar Egeo, salpicada de viñedos, adornada con un mosaico de templos y animada por sus bulliciosos muelles, no era simplemente uno de los grandes centros culturales y comerciales de Jonia, era un verdadero cruce de caminos para mercaderes, marineros, artesanos y filósofos. Fue en este vibrante escenario donde, en el año 570 antes de nuestra era, en la ciudad que daba nombre a la isla, vino al mundo un niño cuyo nombre pronto sería pronunciado con respeto más tarde, con una reverencia casi sagrada. Su nombre era Pitágoras. Sobre sus orígenes, solo nos ha llegado información fragmentaria, tejida a partir de fuentes tardías donde la verdad y la leyenda a menudo caminan de la mano. Su padre, Emenesarco, era, según la tradición, un tallador de gemas y grabador, y quizás también un comerciante, lo que le permitía viajar y hacer negocios en otras ciudades. Algunas fuentes sugieren que provenía de Tiro, la ciudad fenicia célebre por la destreza de sus artesanos, aunque es más probable que fuera Jonio, al igual que su esposa, Pitaes, oriunda de Seimes. Se decía que fue de su madre de quien Pitágoras heredó no solo su intelecto, sino también su devoción. Cuenta la leyenda que, antes de su nacimiento, su madre visitó el oráculo de Apolo en Delfos. Allí, la pitonisa le vaticinó que su hijo sería un ser excepcional, destinado a comprender no solo a los hombres, sino también a los dioses. Desde su infancia, Pitágoras mostró una inclinación natural hacia la observación, la calma y una silenciosa concentración. Se dice que podía pasar horas en la orilla, observando el ritmo de las olas como si en su vaivén intentara descifrar el orden oculto del universo. No era el tipo de niño que jugaba ruidosamente con otros en la plaza de la ciudad, sino aquel que se mantenía al margen, analizando los acontecimientos como si buscara patrones subyacentes en ellos. Su padre, al percibir esta sed inusual de conocimiento en su hijo, le procuró los mejores maestros disponibles en Seimes. Pitágoras se instruyó en escritura, aritmética, música y los fundamentos de la geometría. Un lugar especial entre sus mentores lo ocupó Hermodamas, un filósofo vinculado a la tradición órfica, que otorgaba una importancia capital a la purificación moral y a la concepción del alma como una entidad inmortal. Se cree que este maestro no solo le transmitió conocimientos, sino que le inculcó la disciplina interna, el valor del silencio, la moderación y la búsqueda incesante de la armonía en todas las cosas. Desde joven, Pitágoras adoptó una rutina estricta. Se levantaba antes del amanecer, realizaba sus abluciones, pasaba tiempo en meditación silenciosa, anotaba sus pensamientos y observaba la naturaleza. Todo ello no era un mero hábito personal, sino el reflejo de una educación que consideraba la pureza del alma y el orden en los actos como la tarea más elevada. No en vano, más tarde afirmaría que todo lo ordenado es, por definición, bello. La música ocupaba un lugar primordial en su vida. Pronto se percató de que las cuerdas de diferentes longitudes producían sonidos de distintas alturas y este descubrimiento fue, al parecer, su primer paso hacia la comprensión del vínculo entre los números y la armonía. Un relato transmitido por autores posteriores narra que,
Un día, escuchó a unos herreros golpear yunques de diferente peso. Al notar que los sonidos resultantes se correspondían según proporciones definidas, comenzó a experimentar con la tensión de las cuerdas. Estas observaciones se convertirían más tarde en el pilar de su doctrina sobre los intervalos musicales. El hogar en el que creció, aunque no opulento, estaba impregnado de un profundo respeto por el saber. Su padre, en sus viajes a Mileto, Éfeso y otros focos de la cultura jonia, traía consigo pergaminos, instrumentos y obras de artesanos para ampliar los horizontes de su hijo. En una ocasión, le trajo un modelo de madera de un barco con su esqueleto de costillas. Se dice que Pitágoras, al examinarlo, comenzó a medir las proporciones entre los elementos de su estructura, tratando de entender cómo de partes simples surgía una forma estable y funcional. Pero más importantes que cualquier objeto o observación eran para él las conversaciones. Desde muy joven, Pitágoras desarrolló un amor por las preguntas. Interrogaba a maestros y ancianos no con el afán de debatir, sino con el deseo genuino de escuchar una explicación y comprender la lógica de un razonamiento. Nunca se conformaba con respuestas simples, siempre buscaba el principio fundamental, aquello que yace en la base de todo, un concepto que más tarde se convertiría en un tema central de su filosofía. En aquella época, Seimes era una comunidad políticamente activa, pero, como en otras ciudades griegas, la agitación política y las amargas disputas a menudo obstaculizaban el desarrollo espiritual. Durante la juventud de Pitágoras, se consolidó en la isla el poder del tirano Polícrates, un gobernante enérgico pero autoritario conocido por su ostentación, sus grandes construcciones y sus demostraciones de fuerza. Aunque Polícrates patrocinaba ciertas artes, la atmósfera de control y poder absoluto podía resultar opresiva para quienes anhelaban la libertad de pensamiento. Quizás fue este ambiente lo que despertó en Pitágoras el deseo de marcharse, no por miedo, sino por la necesidad de encontrar una verdad más profunda. Hay indicios de que, alrededor de los 20 años, Pitágoras ya contemplaba la idea de partir. Según un relato, conoció en Seimes a un sabio errante llegado de Oriente, quien le habló del conocimiento de los sacerdotes egipcios, de los templos de Menfis y Tebas, donde generaciones de guardianes del saber habían escrito, medido, observado y reflexionado durante siglos. Este encuentro, según la leyenda, dejó una profunda impresión en el joven Pitágoras. Comprendió que, para desentrañar los secretos del universo, no bastaba con observar la naturaleza, sino que era necesario acudir a aquellos que la habían estudiado durante eones, custodiando el conocimiento como un tesoro sagrado. A partir de ese momento, la idea de un gran viaje comenzó a germinar en su alma. Se retiraba con más frecuencia, dedicando cada vez más tiempo a la lectura y la meditación, preparándose no solo para el camino físico, sino para la transformación que alteraría sus perspectivas, sus costumbres e incluso su lenguaje. Pero antes de abandonar Seimes y emprender su rumbo hacia tierras lejanas, su juventud en la isla terminaría de forjar su carácter como un hombre que no buscaba la fama, el poder ni la riqueza, sino el orden, aquello que es eterno e inmutable como el ritmo de las olas en una costa rocosa. Aprendiz del mundo, Egipto, Babilonia y la sabiduría oriental. Cuando Pitágoras zarpó de Seimes, contaba con unos 22 años. Ya no era un adolescente, pero tampoco un sabio anciano, era un hombre en quien la receptividad de la juventud se combinaba con una precoz madurez interior. No le atraían la carrera política, la fortuna ni la gloria militar, ambiciones comunes entre los jóvenes griegos de su tiempo. Su senda era la de la verdad, una verdad que no se limita a las palabras o a las conclusiones lógicas, sino que impregna el orden mismo de la existencia. Con este propósito, se dirigió hacia el lugar donde, según las leyendas, se conservaban los conocimientos más antiguos y sagrados, Egipto. El viaje no fue sencillo. Pitágoras tuvo que dejar atrás Jonia, cruzar la costa de Asia Menor, visitar Mileto y, desde allí, a través de Rodas y Chipre, alcanzar el Mediterráneo oriental, desde donde finalmente navegó hacia la desembocadura del Nilo. Durante su travesía, es posible que conversara con los filósofos milesios, entre los que pudo encontrarse Anaximandro, uno de los primeros griegos en concebir el apeiron, lo infinito.
como el origen de todo lo existente. Aunque no existen pruebas directas de tal encuentro, los autores antiguos mencionan que Pitágoras se interesó por las ideas de los jonios. Pero sentía que la verdad exigía una inmersión más profunda y una experiencia personal. Al llegar a Egipto, se encontró en una civilización milenaria donde todo, desde la forma de las columnas hasta el diseño de los templos, obedecía a principios de simetría, número, ritual y medida. Los sacerdotes egipcios, que concentraban tanto el poder religioso como el científico, miraban con recelo a los extranjeros. Para ser admitido en su círculo, Pitágoras necesitó no solo su conocimiento de la lengua y las costumbres griegas, sino también perseverancia, disciplina y, sobre todo, humildad. Fuentes posteriores afirman que una carta de recomendación del tirano Polícrates de Seimes, dirigida al faraón Amosis II, le facilitó el acceso. Este monarca, aunque apegado a las tradiciones, mantenía una actitud relativamente abierta hacia la influencia griega y cultivaba relaciones con las ciudades jonias. Según algunas crónicas, Pitágoras logró ganarse la confianza de los sacerdotes de los templos de Menfis y, posiblemente, de Heliópolis, uno de los centros más antiguos de la religión y la astronomía egipcias. Allí, en las escuelas de los templos, comenzó a estudiar matemáticas, geometría, prácticas rituales, cálculos calendáricos, observaciones astronómicas y el simbolismo que subyacía en la arquitectura sagrada. Asimiló las leyes con las que se calculaban las horas estelares, se familiarizó con el sistema de calendarios civil y lunisolar, y observó cómo los egipcios medían y redistribuían las tierras tras las inundaciones anuales del Nilo. Pronto comprendió que, en estas operaciones, no había solo un fin práctico, sino una profunda concepción del orden numérico que conectaba la tierra, el cielo y los asuntos humanos. Según Diógenes Laercio, Pitágoras pasó 22 años en Egipto. Aunque la exactitud de esta cifra es cuestionable, la mayoría de los estudiosos coinciden en que su estancia fue prolongada. No fue un alumno en el sentido moderno, sentado en un aula, sino más bien un participante en los ritos, un observador de los procesos del templo y un investigador paciente que absorbía el conocimiento a través de la práctica y la contemplación. Sin embargo, su tiempo en Egipto no podía durar indefinidamente. El país fue invadido por el rey persa Cambises II. Egipto cayó, el faraón Pesamético III fue capturado y la nación pasó a estar bajo el control del imperio aqueménida. Existe una versión, relatada en fuentes de la antigüedad tardía, que sugiere que Pitágoras, junto con otros griegos que se encontraban en Egipto, fue hecho prisionero por los persas y trasladado a Babilonia, la capital del imperio. Aunque este episodio carece de confirmación sólida, la transición de Pitágoras de Egipto a Mesopotamia es un tema recurrente en la literatura neopitagórica y romana. Babilonia, ya fuera como visitante voluntario o como cautivo, se convirtió en el segundo gran centro de su formación. A diferencia de Egipto, donde el saber estaba envuelto en un velo de ritual, la tradición babilónica destacaba por su precisión y su carácter sistemático. Los sacerdotes caldeos, custodios de archivos con tablillas que registraban los movimientos estelares, las fases lunares, los eclipsis y los ciclos solares, poseían un conocimiento acumulado durante siglos de observación. Allí, Pitágoras probablemente se familiarizó con el sistema sexagesimal, la división del círculo en 360 grados y los métodos para calcular las trayectorias de los cuerpos celestes. Todo esto sentaría las bases de sus futuras reflexiones sobre la armonía del cosmos. Un relato cuenta que presenció la preparación de un ritual vinculado a la observación del ascenso vespertino de Venus y vio con asombro cómo los cálculos, realizados con antelación, permitieron predecir su aparición con una exactitud infalible. Esta precisión, derivada no de la adivinación sino de la observación matemática y metódica, dejó en él una huella indeleble. Además de la astronomía y la aritmética, es posible que entrara en contacto con las ideas de la ética persa, especialmente con las enseñanzas del zoroastrismo, donde la purificación espiritual, la lucha moral entre el bien y el mal, y el alma humana como partícipe de una elección cósmica desempeñaban un papel central. Aunque Pitágoras no se convirtió en un seguidor de estas religiones, sus ecos resonarían en su propia filosofía, en la búsqueda de la pureza,
en la convicción de que el alma es inmortal y está sujeta a la transmigración, y en la concepción del orden numérico como un reflejo de la ley divina. Cuando finalmente abandonó Babilonia para regresar al mundo griego, ya no era el mismo hombre. Llevaba consigo una síntesis de lo que los griegos a menudo consideraban incompatible: la sabiduría de Oriente, la práctica de Egipto, la observación de Babilonia y la agudeza filosófica de Jonia. Se había convertido en el portador de un conocimiento sintético, no superficial, sino forjado a través del tiempo y el esfuerzo personal. Aún no sabía dónde encontraría un hogar para sus ideas, pero tenía una certeza: su regreso a Seimes sería solo una transición hacia algo completamente nuevo. Retorno a Seimes y la decepción interior cuando Pitágoras pisó de nuevo las costas de Seimes. No regresaba simplemente a casa, sino al lugar donde había comenzado su despertar espiritual. Los años transcurridos desde su partida habían estado llenos de estudio, observación y un profundo crecimiento interior. Volvía no como el joven que buscaba la verdad, sino como un hombre que había entrado en contacto con la sabiduría de las civilizaciones más antiguas y que comprendía que el conocimiento no solo exige acumulación, sino también transmisión. Con la intención de compartir, explicar y guiar, desembarcó en su tierra natal, esperando que Seimes fuera un terreno fértil para sus ideas. Pero Seimes había cambiado, y no solo en su apariencia. Aunque las calles eran más ruidosas y los muelles más concurridos, el espíritu de la isla era diferente. Continuaba bajo el dominio del tirano Polícrates, un hombre enérgico, autoritario y calculador, cuyo gobierno había traído prosperidad material pero no toleraba la disidencia. Polícrates había fortificado la ciudad, expandido la flota y erigido imponentes obras de ingeniería como el famoso acueducto, con la ambición de convertir Seimes en una potencia marítima. Sin embargo, en su estructura de poder no había espacio para escuelas independientes ni para filósofos solitarios cuya influencia escapara al control de los discursos públicos en el ágora. Pitágoras, que rehuía las pasiones políticas, no buscó la confrontación. Se estableció discretamente y comenzó a mantener conversaciones con jóvenes interesados, compartiendo sus perspectivas sobre la naturaleza de los números, el alma, la estructura del cosmos y la importancia de la disciplina interior. El rumor sobre aquel hombre singular, retornado de Egipto y Babilonia, se extendió con rapidez. Su discurso era pausado, sus ideas inusuales, pero despertaban una profunda curiosidad. No hablaba de los dioses como los poetas, ni de la sofistería de los retóricos, sino del orden inherente al ser, de los números como fundamento de todo lo existente y del alma como una entidad unida al cuerpo solo de forma temporal. Poco a poco se congregó a su alrededor un pequeño grupo de oyentes, jóvenes atraídos por el saber, entre ellos hijos de ciudadanos acaudalados que podían permitirse dedicarse a la filosofía. Les enseñaba en un entorno privado, quizás en la casa de algún mecenas o a la sombra de los árboles en las afueras de la ciudad. Estas reuniones no constituían una escuela en el sentido formal, pero poseían una clara estructura interna y un orden definido. Acostumbraba a sus discípulos al silencio, a la abstinencia, a la observación precisa y a una inmersión gradual en el pensamiento abstracto. Un lugar central en estas enseñanzas lo ocupaban los números, no como meros símbolos para contar, sino como los principios arquitectónicos del mundo. Sin embargo, esta situación no podía perdurar. Bajo una tiranía, cualquier asociación organizada, por apolítica que fuera, levantaba sospechas. Las autoridades veían con especial recelo las reuniones celebradas sin permiso, en las que participaban jóvenes de familias influyentes. Empezaron a circular rumores de que Pitágoras enseñaba doctrinas secretas y proponía un modo de vida que cuestionaba las costumbres aceptadas en la polis. Sus discursos sobre la inmortalidad del alma, la purificación, la reencarnación y las consecuencias kármicas eran percibidos como algo ajeno y potencialmente subversivo. En una sociedad donde la tradición y el orden eran dictados por el poder, un filósofo que operaba con categorías de eternidad podía parecer peligroso. Existen testimonios de que se le sugirió que pusiera fin a sus encuentros.
Es posible que algún ciudadano influyente le aconsejara insistentemente no agitar las mentes de los jóvenes. Otros, en silencio, simplemente dejaron de permitir que sus hijos asistieran a sus lecciones. Aunque no hubo una persecución directa, la atmósfera se enrareció. Pitágoras sintió que el terreno donde deseaba sembrar las semillas del conocimiento no solo era árido, sino también hostil. Intentó buscar una alternativa. Una tradición cuenta que se retiró de la ciudad hacia la parte oriental de la isla, cerca del monte Kerkis, donde fundó un lugar apartado para la meditación y la enseñanza. Quizás esperaba que, lejos de los rumores urbanos y de la vigilancia del poder, sus discípulos pudieran dedicarse al estudio en paz. No obstante, tampoco allí logró establecer una comunidad estable. La gente se marchaba, las lecciones se interrumpían y el silencio era reemplazado por la inquietud. Algunos de los que lo abandonaron comenzaron a relatar lo que habían oído, pero de forma distorsionada, ya fuera intencionadamente o por simple incomprensión, lo que generó nuevas especulaciones sobre su doctrina. Pitágoras comprendió que Enseimes no estaba destinado a construir lo que había concebido. El poder del tirano no ofrecía las condiciones para un crecimiento libre y la opinión pública era propensa a rechazar todo lo que se saliera de lo convencional. Su filosofía necesitaba un entorno diferente, personas capaces de una disciplina voluntaria, un ambiente donde se respetara el silencio y la escucha, no solo el debate y la victoria en la disputa. Su ideal requería una quietud interior y un anhelo de transformar la propia vida. No simplemente de hablar sobre la virtud, sin entrar en conflicto abierto ni lanzar acusaciones, tomó la decisión de abandonar la isla. Su mirada se dirigió hacia el oeste, hacia las grandes colonias griegas del sur de Italia, conocidas no solo por su riqueza y sus lazos con la Grecia continental, sino también por la relativa libertad de la que gozaban allí eruditos, filósofos y viajeros. Tenía la esperanza de que allí sería posible no solo hablar, sino también construir. Quizás allí encontraría una ciudad dispuesta a escuchar, a comprender y a acoger algo nuevo. Crotona, un nuevo hogar para las ideas. Cuando Pitágoras llegó a Crotona, una ciudad próspera e influyente en la costa del sur de Italia, ya había dejado atrás años de aprendizaje, viajes y un intento fallido de establecerse en su isla natal. Este largo periplo que lo había llevado por Egipto, Babilonia y de vuelta a una Jonia que no lo acogió, culminaba en un lugar destinado a convertirse no solo en su nuevo hogar, sino en el espacio donde sus ideas cobrarían la forma de una comunidad y un legado. Crotona era, en aquel tiempo, una de las ciudades más desarrolladas de la Magna Grecia, la región donde las colonias helénicas florecían en un entorno más amplio y libre que el de sus metrópolis. Sus habitantes se caracterizaban por su energía, su espíritu competitivo y su aprecio por el orden cívico. La ciudad era famosa por sus médicos, atletas y filósofos, y entre sus ciudadanos existía ya un respeto por quienes poseían conocimiento y sabían educar con el ejemplo. Cuenta la tradición que, recién llegado a Crotona, Pitágoras fue invitado a hablar ante el Consejo de Ancianos, la Gerusía, para que expresara su opinión sobre el estado moral de la ciudad. No recurrió a críticas severas ni a elogios vacíos. Habló de la armonía, de la moderación y de la necesidad de concordia entre el alma y las acciones. Su discurso, según relatan sus biógrafos posteriores, causó una profunda impresión. Fue invitado a quedarse, en poco tiempo, comenzó a enseñar primero a los jóvenes, luego a los hombres de edad madura y finalmente también a las mujeres, algo sumamente inusual en el mundo griego. Fue en Crotona donde Pitágoras fundó lo que se conocería como la escuela pitagórica, aunque su estructura no se parecía en nada a lo que hoy entendemos por escuela. No era una academia al estilo ateniense, ni un simple círculo de intereses, ni una hermandad sectaria. Era una comunidad filosófica que era, a la vez, religiosa, científica y ética, en la que el modo de vida, el pensamiento y la cosmovisión formaban un todo indivisible. Para ser aceptado en el círculo de discípulos,
el aspirante debía superar un periodo de prueba. Durante el primer año, y a veces más, no se le permitía hacer preguntas ni, mucho menos, debatir. Su única tarea era escuchar. Este periodo se conocía como acousmatikoi, es decir, los que oyen. Los novicios se reunían en las lecciones y absorbían las enseñanzas en silencio. Solo después de una prolongada observación de su conducta, su estilo de vida, su autocontrol y su capacidad para el desarrollo interior, se le permitía al neófito avanzar a una etapa más profunda y convertirse en un matemáticos, aquel que estudia la esencia de las cosas a través de la razón y los números. El programa de estudios incluía aritmética, geometría, música y astronomía, el llamado quadrivium, que más tarde se convertiría en la base de la educación en la Europa medieval. Pero para los pitagóricos, estas no eran meras disciplinas académicas. Cada una de ellas reflejaba un aspecto del orden cósmico. La aritmética ayudaba a comprender la esencia de los números, la geometría, la estructura de las formas, la música, las leyes de la armonía y la astronomía, el orden del movimiento de los cuerpos celestes. El estudio de estos campos debía conducir a la comprensión de la unidad y la integridad del universo. Sin embargo, la filosofía de Pitágoras no se limitaba a la doctrina. Los miembros de la escuela seguían un estilo de vida estrictamente regulado. Se levantaban al amanecer y comenzaban el día con contemplación silenciosa y ejercicios. A continuación, venían las lecciones, seguidas de una comida sencilla y vegetariana, trabajo físico y reflexión. Cada jornada concluía con un ejercicio de autoexamen. En soledad, cada uno debía plantearse 3 preguntas. ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué deber he omitido? Era una forma de practicar una ley no externa, sino interior. Existían también reglas más específicas. En la comunidad estaba prohibido comer habas, posiblemente por razones rituales o dietéticas. No se permitía romper el silencio sin necesidad, tomar objetos sin permiso, reír sin motivo o incluso colocar el calzado junto a la cabecera de la cama. Estas prohibiciones no se veían como restricciones absurdas, sino como una disciplina destinada a dominar los deseos caóticos. Un valor fundamental era la abolición de la propiedad privada. Todo lo que pertenecía a un miembro de la escuela pasaba a ser de todos. Entre amigos todo es común, decían los pitagóricos, y esto se aplicaba no solo a los bienes materiales, sino también al conocimiento. Estaba prohibido transmitir las enseñanzas a quienes no hubieran pasado la iniciación, y muchas fórmulas, doctrinas y tratados permanecían en la tradición oral, sin ser escritos. Lo esencial se guardaba en la memoria, se transmitía a través de la tutoría personal y se preservaba dentro del círculo. Según algunas fuentes, Pitágoras enseñaba detrás de una cortina. Su voz se oía, pero él mismo permanecía invisible para los novicios durante mucho tiempo. El propósito era que los recién llegados se concentraran en el contenido de sus palabras, no en la personalidad del maestro. Solo después de varios años de aprendizaje se concedía el privilegio de verlo y hablar con él. Pero incluso cuando un discípulo se convertía en un iniciado cercano, la autoridad de Pitágoras era absoluta, y su palabra, una verdad incuestionable. Entre los miembros de su círculo más íntimo, no solo había filósofos, sino también guerreros, médicos y legisladores. Milón de Crotona, el célebre atleta y héroe de los Juegos Olímpicos, no era solo un mecenas, sino también un seguidor de la escuela. Gracias a figuras como él, las ideas de Pitágoras comenzaron a influir en la vida política de la ciudad. Él no aspiraba al poder, pero sus discípulos participaban en los debates sobre las leyes, proponían reformas, trabajaban con la juventud y enseñaban la ética a través de los principios del número y el orden. Con el tiempo, en torno a Pitágoras se consolidó una comunidad sólida que se expandió mucho más allá de Crotona. Sus discípulos viajaban a otras ciudades, fundaban nuevos círculos e introducían los principios pitagóricos en otras tierras. Sin embargo, en la propia Crotona, su escuela seguía siendo el centro neurálgico. No la llamaban academia ni templo, pero todo aquel que ingresaba en ella sentía que cruzaba un umbral entre lo cotidiano y lo eterno. Pitágoras veía su obra no como una simple enseñanza, sino como una transformación del ser humano.
Sostenía que la persona debe vivir según el número, el ritmo y la ley, no según el capricho o la pasión. Su objetivo era crear no solo un sistema de conocimiento, sino una forma de vida en la que la razón gobierna. Los sentimientos se subordinan y el alma se purifica gradualmente para ascender hacia el orden supremo. Los misterios de los números y la música de las esferas, una vez que Pitágoras se estableció definitivamente en Crotona y se formó a su alrededor un círculo de discípulos. Comenzó la fase en la que reveló no solo verdades aisladas, sino un sistema completo cuyo fundamento era la idea del número como principio universal de todo lo existente. No presentaba los números como una mera herramienta para contar. Al contrario, los consideraba la materia prima sobre la que descansa no solo la matemática, sino también la naturaleza, la música, el cosmos, el alma humana e incluso la justicia. Pitágoras afirmaba que todo es número. Con esta frase no se refería a una reducción venal de la realidad a la aritmética, sino a una profunda declaración filosófica. El número es medida, orden, proporción. El mundo en que vivimos, según su visión, no es caótico, sino que está estructurado por leyes. Y esta legalidad es de naturaleza numérica. A través del número se manifiesta la estructura del ser. Quien aprende a leer esta estructura es capaz de comprender el funcionamiento de la naturaleza, el orden de las estrellas y la ley moral. Una de las historias más célebres, transmitida desde la antigüedad, cuenta cómo Pitágoras, al pasar junto a una herrería, escuchó los sonidos de martillos de diferentes pesos golpeando los yunques. Se percató de que las diferencias en el tono de los sonidos se correspondían con la masa de los martillos. Más tarde, experimentó con cuerdas de distinta longitud y tensión, montadas en marcos idénticos, y descubrió que los intervalos musicales obedecen a relaciones numéricas simples, 2:1 para la octava, las 3:2 para la quinta, las 4:3 para la cuarta. Así nació su doctrina de la armonía como una relación matemática. Sobre esta base, Pitágoras formuló la idea de la música de las esferas. Sostenía que los planetas y las estrellas, al moverse en sus órbitas, generan una armonía similar a la música, aunque imperceptible para nuestro oído. Cada cuerpo celeste emite su propio sonido, determinado por su velocidad y distancia. Juntos, estos movimientos forman una consonancia perfecta, una sinfonía cósmica. No afirmaba que fuera una melodía audible, sino más bien un orden que se capta con la razón y la sensibilidad interior. El ser humano, que vive en armonía consigo mismo y con el mundo, entra en una resonancia invisible con este orden universal. El símbolo central de la escuela era la tetractis, una disposición triangular de 10 puntos organizados en filas de 1, febrero, 3 y 4. La suma de estos números da 10, el número perfecto y completo. En la tetractis, Pitágoras veía no solo una construcción aritmética, sino un modelo universal del mundo. El 1 representaba el origen, el 2, la dualidad y la diferencia, el 3, el movimiento y la dinámica, y el 4, la solidez y la culminación. Los discípulos de la escuela comenzaban su día con una invocación mental a la tetractis como imagen del orden y la perfección. En la filosofía pitagórica, cada número poseía un significado simbólico. El 1 simbolizaba la unidad y el principio divino. El 2, la dualidad y la contradicción. El 3, la armonía que es la resolución de los opuestos. El 4, la plenitud material. El 5, la unión de los principios masculino y femenino. El 6, el equilibrio. El 7, el ritmo y el devenir. El 8, la justicia. El 9, la culminación de un ciclo. Y el 10, la totalidad y el retorno al origen. Pitágoras y sus seguidores dividían los números en pares e impares, asociándolos con principios opuestos. Los números pares eran vistos como femeninos, pasivos y fluidos, los impares como masculinos, activos y estables. La interacción entre ambos constituía la base no solo de una filosofía abstracta, sino también de juicios prácticos sobre la estructura de la familia, la ciudad o la naturaleza del alma. Al estudiar los números, los pitagóricos descubrieron su dimensión espacial. Se dedicaron a los números figurados, triangulares, cuadrados, pentagonales, que podían representarse como puntos formando figuras geométricas. Estas construcciones no eran simples ejercicios de dibujo,
sino que reflejaban la profunda convicción de que los números generan no solo sonidos, sino también formas, proporciones y estructuras. Así, las matemáticas dejaban de ser una abstracción para convertirse en una expresión visible del cosmos. De este pensamiento emanó también su concepción de la geometría, no como una técnica de medición, sino como una filosofía de las formas. El punto era el principio, la línea, la conexión, la superficie, el devenir, y el volumen, la entidad completa. Los estudiantes de la escuela dibujaban, calculaban y descubrían patrones, pero todo ello con la conciencia de que cada acción era un paso hacia la comprensión de la estructura del universo. De tales estudios surgió la formulación de teoremas. Y aunque el famoso teorema de Pitágoras sobre la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo ya era conocido, posiblemente, en Babilonia, fue la escuela pitagórica la que le otorgó una importancia fundamental dentro de su sistema de pensamiento. En la música, que también se enseñaba en la escuela, no se buscaba la inspiración o el consuelo. Se estudiaba como una disciplina matemática. A los discípulos se les enseñaba a construir intervalos y a componer melodías, no por intuición, sino de acuerdo con proporciones numéricas. La armonía musical era considerada un reflejo directo de la armonía en el alma y en el mundo. Un relato tardío afirma que Pitágoras podía calmar a un discípulo irascible simplemente interpretando una secuencia específica de sonidos. Así, la música, construida sobre los números correctos, influía directamente en el estado interior. Toda la enseñanza de Pitágoras aspiraba a mostrar que el número no es solo un lenguaje universal, sino también un camino hacia la perfección. Permite encontrar la ley, expresar el orden, educar el carácter. A través del número, el ser humano comprende la medida. A través del número, toma conciencia de los límites y las conexiones. A través del número, alcanza lo que Pitágoras llamaba catarsis, la purificación. Por eso, como decía a sus discípulos, el conocimiento del número no es simplemente una ciencia, sino una virtud. No es solo un camino hacia el saber, sino un camino hacia el alma. Pero para que el número se convirtiera realmente en el fundamento de la vida, era necesario encarnarlo no solo en diagramas y fórmulas, sino en los actos cotidianos, en la comida, el sueño, el habla, el silencio, la mirada y el movimiento. Enemigo de la República, conflictos y persecución durante los primeros años de su existencia en Crotona, la escuela pitagórica fue percibida con una mezcla de curiosidad y respeto. Sus miembros se comportaban con discreción, no intervenían en la política partidista, no hacían proselitismo ni aspiraban a cargos de poder. Se distinguían por su moderación, su modestia, su concentración y un cierto aire de distanciamiento. Guardaban silencio cuando otros discutían, no bebían vino en los banquetes, no participaban en las festividades populares ni en las competiciones. Y se esforzaban por seguir una rutina diaria y un ritmo interno que nadie fuera de la escuela comprendía. Esta conducta, que al principio inspiraba respeto, gradualmente comenzó a generar desconfianza. El problema radicaba en que los pitagóricos no se limitaban a estudiar los números, desarrollaban un modo de vida. Y este modelo, basado en la autolimitación, la disciplina y una ley interior, empezó a permear en la sociedad. Muchos de los discípulos de Pitágoras provenían de familias nobles y adineradas, poseían educación e influencia, y algunos, con el tiempo, ocuparon puestos importantes en la administración de las ciudades de la Magna Grecia. Abogaban por el equilibrio político, la justicia y la moderación, oponiéndose a la demagogia, la arbitrariedad y las decisiones precipitadas. Esto provocaba la irritación de quienes defendían posturas diferentes, más autoritarias, agresivas o populistas. Lo que causaba una alarma particular era que los pitagóricos parecían demasiado organizados. Su cohesión, sus rituales, su silencio y la sincronía de su comportamiento eran interpretados como señales de una conspiración secreta. Algunos empezaron a decir que la escuela de Pitágoras no era una comunidad filosófica, sino una corporación cerrada que aspiraba al control político. Otros afirmaban que tenían su propia religión, sus propios ritos y sus propias leyes que contradecían las de la ciudad.
surgió la sospecha de que, dentro de la comunidad, no solo se discutían ideas filosóficas, sino también estrategias para influir en la política. Estas sospechas se vieron intensificadas por el hecho de que Pitágoras admitía a mujeres en su escuela. En el mundo griego antiguo, especialmente en las polis dorias del sur de Italia, la participación de las mujeres en la vida intelectual se consideraba algo insólito y para muchos indeseable. Pitágoras, sin embargo, creía que el alma no tiene género y que las mujeres, dotadas de la misma razón y aspiración a la virtud que los hombres, eran igualmente capaces de alcanzar la filosofía y el autoconocimiento. La imagen de mujeres estudiando en una hermandad predominantemente masculina era, en sí misma, un desafío a las tradiciones y provocaba en una parte de la sociedad perplejidad y, en otra, indignación. En este tenso contexto, un hombre llamado Cilón desempeñó un papel crucial. Era un ciudadano de Crotona, rico e influyente, que ansiaba la fama y el reconocimiento. Según la tradición, intentó unirse a la comunidad pitagórica, pero fue rechazado posiblemente debido a su temperamento impulsivo, su falta de contención o su arrogancia. Ofendido, se convirtió en uno de los enemigos más acérrimos de la escuela. Sus discursos, cargados de resentimiento personal y acusaciones políticas, se propagaron rápidamente entre los ciudadanos. Afirmaba que Pitágoras buscaba tiranizar la ciudad, que sus discípulos formaban una camarilla aristocrática y secreta, y que su doctrina socavaba las tradiciones ancestrales. Al principio, estas acusaciones parecían exageradas, pero a medida que crecía el número de discípulos y la influencia de la escuela, la situación comenzó a cambiar. Era cierto que los pitagóricos ocupaban puestos importantes en el consejo, en el sistema judicial y en el liderazgo militar. Aunque no tomaban el poder por la fuerza, su estilo de vida y su filosofía política entraban en conflicto con los intereses de una facción de la nobleza, más inclinada a métodos autoritarios. Filón supo capitalizar este descontento para transformar la ansiedad social en una acusación directa. La situación se agravó. Según un relato, en una ciudad vecina, una multitud irrumpió en la casa donde se reunían los pitagóricos. El edificio fue incendiado y casi todos los que estaban dentro perecieron, tanto discípulos como maestros. Este ataque fue el primer acto de violencia física dirigido contra la escuela. Y aunque los detalles son escasos, la mayoría de los autores antiguos coinciden en que, a partir de ese momento, comenzó una verdadera persecución. Las casas de los pitagóricos empezaron a ser atacadas también en otras ciudades. En Crotona, la oposición a la escuela se hizo abierta. Se iniciaron acusaciones públicas, asambleas organizadas y discursos virulentos en el ágora. Algunos pitagóricos se vieron obligados a abandonar la ciudad. Los que se quedaron intentaron mantener la calma, pero la tensión era insostenible. A Pitágoras, como fundador de la escuela, se le negó el derecho a hablar. No se le dio la oportunidad de defenderse. Quien hasta hacía poco era venerado como un maestro, ahora era visto como un extranjero sospechoso. Algunas fuentes sostienen que Pitágoras intentó resolver el conflicto. Se reunió con sus oponentes, escribió cartas a otras ciudades e intentó dar explicaciones a los ciudadanos, pero ya era inútil. Su fama jugaba ahora en su contra. Nadie le creía. Su silencio era interpretado como desprecio a su filosofía, como una tapadera para sus ambiciones de poder. En el apogeo de la crisis, la escuela dejó de existir como una comunidad organizada. La mayoría de los discípulos tuvo que exiliarse. Los que permanecieron se ocultaron o se dispersaron por otras ciudades. Las autoridades comenzaron a destruir edificios, confiscar propiedades y quemar archivos. La mera idea de la escuela se volvió indeseable. Durante un tiempo, incluso el nombre de Pitágoras dejó de pronunciarse en público. Lo que sintió el propio Pitágoras en esos momentos es objeto de conjetura. Probablemente experimentó no solo el dolor personal por la destrucción de la obra de su vida, sino también una profunda conmoción filosófica. El orden que él consideraba eterno se había revelado vulnerable en el mundo humano.
Su escuela no había buscado el poder, pero fue percibida como una amenaza para el poder. Predicaba la armonía, pero había provocado la enemistad. Anhelaba el silencio, pero se convirtió en el centro de un estruendo. Sobrevivió a la desintegración de su comunidad. Permaneció un tiempo más en la Magna Grecia, quizás en Metaponto u otra ciudad costera, rodeado de unos pocos discípulos leales. Su voz ya apenas se escuchaba en público. Dejó de enseñar, de reunir a la gente, de construir nuevas comunidades. Sus ideas continuaron viviendo en la memoria de sus seguidores, en la geometría, en la música, en la ética. Pero él, como individuo, se retiró a la sombra. Caída y muerte, el final del camino terrenal cuando las nubes de la persecución se cernieron sobre la escuela pitagórica y las ciudades de la Magna Grecia, que hasta hacía poco admiraban su nombre. Comenzaron a darle la espalda. El destino de Pitágoras se tornó trágicamente solitario. El periodo durante el cual su comunidad había florecido en Crotona y otras polis concluyó con un rechazo repentino y violento. El maestro, antes rodeado de discípulos y respetado como un sabio, se encontró sin protección, amenazado por la violencia y despojado del soporte que con tanto esmero había construido. Tras una serie de ataques a las reuniones pitagóricas, Pitágoras se vio obligado a abandonar Crotona. Se dirigió a Metaponto, una ciudad que previamente le había mostrado favor y donde, con toda probabilidad, esperaba encontrar al menos un refugio temporal. Metaponto era una polis que veneraba a Apolo y era conocida por su aspiración a la armonía entre sus élites. Había simpatizantes de las ideas pitagóricas de moderación y orden. Sin embargo, al llegar a Metaponto, Pitágoras ya no intentó crear una nueva escuela ni formar otra comunidad. Estaba profundamente afectado por lo sucedido, agotado física y anímicamente. Según testimonios antiguos, continuó reuniéndose con los pocos discípulos que le quedaban, entre los que se encontraban Telauges, posiblemente su yerno o hijo adoptivo, y Teano, filósofa y su compañera de vida, quien más tarde se convertiría en la guardiana de su legado intelectual. Estos encuentros ya no tenían lugar en salas de estudio ni al aire libre, como antes, sino en la intimidad de hogares privados, en reclusión, lejos de miradas indiscretas. Pitágoras probablemente comprendía que la era que él había inaugurado había llegado a su fin. No hizo ningún intento de revivir la escuela en su forma original ni buscó una audiencia amplia. Sus últimas conversaciones estaban dirigidas a unos pocos y en ellas, se cree, ya no resonaba tanto la didáctica como la contemplación, el balance final y un profundo silencio interior. Quizás fue en esos meses cuando se reafirmó en la convicción de que la verdadera filosofía no necesita una gran difusión, sino que debe permanecer en el corazón de aquellos que están verdaderamente preparados para recibirla. Los autores antiguos ofrecen diferentes versiones sobre su muerte. Según la más probable, falleció en Metaponto de vejez de manera discreta y silenciosa, rodeado de unos pocos discípulos devotos, sin dejar un testamento oficial, un legado político ni un cuerpo dogmático de escritos. Se estima que, en ese momento, tenía alrededor de 80 años. Sin embargo, otras fuentes, especialmente las más tardías, tienden a la dramatización. Algunas relatan que Pitágoras murió durante una huida, cuando un grupo de discípulos se refugió con él en una casa a las afueras de una ciudad, fueron atacados por partidarios de la facción antipitagórica. La casa fue incendiada, y para salvar a los demás, Pitágoras se habría sacrificado, distrayendo a los atacantes. Según otra leyenda, mientras escapaba de sus perseguidores, se negó a cruzar un campo de habas, ya que la prohibición de su consumo era parte del modo de vida pitagórico. Al detenerse, fue alcanzado y asesinado. Los autores antiguos a menudo interpretaron esta versión de manera simbólica como un acto de fidelidad a sus principios hasta el final. Los historiadores se inclinan a pensar que las leyendas sobre su huida y muerte violenta fueron invenciones de siglos posteriores, probablemente para enfatizar la pureza moral del filósofo y su lealtad a sus propias enseñanzas, incluso en momentos de peligro extremo.
No existen evidencias arqueológicas o escritas fidedignas que confirmen estos relatos dramáticos. Sin embargo, su mera existencia demuestra la poderosa imagen que Pitágoras proyectó en vida y justo después de su muerte. En la antigüedad, existió en Metaponto un Herón, un lugar de culto donde se creía que se encontraba la tumba de Pitágoras. Según el testimonio de Cicerón, la propia ciudad veneraba a Pitágoras casi como a una deidad e incluso le dedicó uno de los templos que antes estaba consagrado a Apolo. Aunque esto no está confirmado arqueológicamente, el hecho de que existiera tal tradición habla del elevado estatus de Pitágoras en la memoria póstuma de la ciudad. En cuanto a su legado, en el momento de su muerte parecía haberse dispersado. Muchos de sus discípulos habían sido asesinados o exiliados, las escuelas destruidas y los lazos entre sus seguidores rotos. Sin embargo, es precisamente en este punto donde comienza una historia paradójica. A pesar de la desaparición de la escuela como institución, el pensamiento pitagórico no se extinguió. Los discípulos que sobrevivieron a la persecución huyeron a la Grecia continental, especialmente a Tebas y Atenas. Allí, sin identificarse abiertamente como pitagóricos, continuaron discutiendo las ideas sobre el número, la armonía, la estructura del cosmos y la conexión entre la ética y el orden matemático. Así concluyó el camino terrenal de Pitágoras, no en el resplandor de una tribuna, no con un final triunfal, sino en el silencio, en el olvido, entre unos pocos. Pero el silencio en el que se marchó resultó ser solo el preludio del eco que su nombre generaría durante siglos. Pitágoras después de Pitágoras, filósofo, profeta, símbolo. Cuando Pitágoras se fue, comenzó su segunda vida, una vida en la memoria. En las leyendas y en los sistemas filosóficos en los que su figura se convirtió no solo en parte del pasado, sino en un símbolo de sabiduría universal. Pocas décadas después de su muerte, los filósofos del mundo helenístico comenzaron a referirse a Pitágoras como el fundador de una corriente de pensamiento única. Filolao y Arquitas, destacados continuadores de la tradición pitagórica, transmitieron los fundamentos de su doctrina. En particular, la concepción de los números como los principios de todo lo existente. Fue a través de ellos y de la tradición oral que muchas de las ideas de Pitágoras llegaron a Platón. Aunque Platón no fue su discípulo directo, compartía varios de sus principios. Desde la idea de una estructura matemática del mundo hasta la aspiración a la purificación interior del alma a través del conocimiento. En los siglos siguientes, la figura de Pitágoras se volvió cada vez más legendaria. En el siglo IAC, en Roma, fue venerado por filósofos que veían en él un nexo entre la ciencia y la práctica espiritual. Durante la era paleocristiana, su nombre fue mencionado junto al de Moisés y otros sabios antiguos. Más tarde, en las obras de los neoplatónicos como Porfirio, se le presenta no solo como un matemático, sino como un ser que había comprendido las leyes secretas del universo. En la Edad Media, el recuerdo de Pitágoras pervivió principalmente en la ciencia árabe y en la idea de la música de las esferas. En esta época, se convirtió en una figura esotérica, visto como aquel que podía oír el cosmos. Con el Renacimiento, el interés por Pitágoras resurgió con fuerza. Eruditos y pensadores lo consideraban un antiguo heraldo de la verdad, cuyas enseñanzas unificaban la filosofía, el misticismo, los números y la música. Se encontró en el centro del diálogo entre la ciencia antigua y el nuevo pensamiento europeo. En la Edad Moderna, Pitágoras pasó a ser percibido como el símbolo del enfoque matemático de la realidad. Su nombre se consolidó en los libros de texto escolares gracias a su teorema, pero su pensamiento ejerció una influencia mucho más profunda, desde Kepler hasta las leyes de Newton, desde la música hasta la arquitectura, desde la filosofía hasta la cosmología. En los siglos XIX y XX, la figura de Pitágoras se convirtió en un arquetipo cultural. Fue reverenciado por científicos, esoteristas, teósofos y miembros de sociedades secretas. En algunos contextos, era el progenitor de la ciencia racional, en otros, un iniciado en los misterios eternos del universo. Su nombre se cubrió de mitos, pero, a pesar de las capas de leyendas y especulaciones posteriores,
lo esencial permanece. Pitágoras propuso al mundo un camino en el que el conocimiento y la moralidad van de la mano, donde los números se convierten en la expresión de la armonía y la filosofía, en un estilo de vida. Han pasado más de 2 milenios y medio, pero su imagen sigue inspirando, no como un monumento inerte, sino como una voz silenciosa pero viva, que nos recuerda que, en el centro de la existencia, siempre residen el orden, el ritmo y la aspiración a la armonía.